Buenas noches, estimado doctor. Pues vamos a hablar sobre la seguridad jurídica en el sistema interamericano. Desafíos, desacatos y la defensa estructural del principio pacta sunt servanda en la jurisprudencia. Ese es un análisis fundamentado en la obra de Manuel Ventura Robles y las resoluciones de la Ventura Robles y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos que la evolución de la voluntad política es la obligatoriedad convencional. Desde 1969 a 1978, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el Pacto de San José, pues su naturaleza es una base convencional y estrictamente obligatoria. Los estados ceden soberanía de manera voluntaria para proteger así al individuo, a quien nace la verdadera seguridad jurídica del sistema. En 1948, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en Bogotá fue pues la naturaleza del instrumento de carácter no obligatorio basado en la buena voluntad de los estados y la naturaleza puramente declarativa. Eso fue antes de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el Pacto de San José. Pues tenemos la arquitectura institucional de la protección interamericana, el sistema interamericano o la OEA, Comisión Interamericana y la Corte la Comisión Interamericana y la Corte Internacional de Derechos Humanos, de Derechos Humanos. Bueno, pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene su sede en Washington y depende de siete miembros independientes. Su naturaleza es cuasi política y cuasi judicial, funciona mediante promoción, informes y recomendaciones y su jurisdicción ejerce un régimen dual sobre todos los estados miembros de la OEA, incluyendo aquellos no parte de la convención. En cambio, la Corte Interamericana su sede es en San José, Costa Rica, y está compuesta por siete jueces y la naturaleza de institución es relativamente judicial, autónoma y convencional, ejerce funciones contenciosas, consultivas y dicta medidas provisionales. Además, el ancla de la seguridad jurídica, pues sus fallos son definitivos e inapelables según el artículo 67 y de cumplimiento obligatorio según el artículo 68. El principio rector pacta sunt servanda, según el mandato del artículo 68, los estados partes en la convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes. Sí, pues aquí tenemos una imagen explicativa. Pues la premisa estructural, la seguridad jurídica en el derecho internacional de los derechos humanos descansa enteramente en que lo pactado obliga. El riesgo sistémico es que si un Estado ignora una sentencia, retira una pieza de carga estructural. Si las sentencias se convierten en meras recomendaciones, el edificio pues entero colapsaría. Las pruebas de estrés cuando la soberanía pues desafía al sistema a pesar de haber firmado la convención, la realidad política empuja a los estados a resistir cuando son condenados. La historia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos está marcada por dos tipologías fundamentales de resistencia que amenazaron la supervivencia de la seguridad jurídica. La vía uno fue el rupturismo político, el rechazo frontal, la denuncia del tratado y el desacato absoluto de las órdenes de la Corte, el modelo de la Trinidad y Tobago. En la vía 2 tenemos el desafío procesal. Esta es la permanencia en el sistema, pero cuestionando la autoridad jurídica del tribunal para supervisar sus propias sentencias. Es el modelo de Panamá en este caso. La Trinidad y Tobago y la ruptura política del sistema en este momento, pues vamos a hablar de esto, que en mayo de 1991 el Estado ratifica la Convención Americana y reconoce las competencias de la contenciosa de la Corte. En mayo de 1998, el Estado notifica su intención de desvincularse y en 1999, pues, es definitividad de la denuncia de la Convención y del artículo 78 con el objetivo explicativo explícito de blindar sus normativas internas sobre la pena de muerte y los castigos corporales. El vínculo jurídico residual. A pesar de la denuncia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos retuvo su competencia sobre hechos ocurridos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de dicha denuncia. El Estado seguía obligado a responder. En los casos Hillary y Caesar, el desacato absoluto frente a la vida y la integridad. eh, Este es el caso Hillary, Constantin y Benjamín. En esos hechos, pues fueron condenados 32
a la pena de muerte obligatoria, y el desacato fue que a pesar de que la Corte dictó medidas provisionales para proteger sus vidas, el Estado ejecutó a dos de las víctimas en junio y julio de 1999. En el caso Caesar, entonces los hechos fueron que la víctima condenada a trabajos forzados y a recibir 15 latigazos con el gato de 9 colas, eh, y el castigo fue ejecutado a pesar del proceso internacional. El silencio estatal, en cambio, en ambos casos, una vez rechazada su excepción preliminar, el Estado no contestó demandas, no nombró representantes, no designó juez, y tras la sentencia se negó a emitir un informe de cumplimiento. En Panamá y el caso Baena Ricardo, el cerco de procedimiento procedimental. Para entrar en contexto, pues escrito presentado el 27 de febrero del 2003, Panamá no denuncia el tratado, sino cuestiona directamente la competencia de la Corte. La etapa. El argumento estatal, pues en este caso, ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, es que, uno, la etapa de cumplimiento de sentencia es posadjudicatura. Panamá alega que esta etapa no corresponde a la esfera judicial de la Corte, sino estrictamente a la esfera política. Y pues como punto número 3 sostiene que bajo el artículo 65, supervisar el cumplimiento es competencia exclusiva de la Asamblea General de la OEA. La Corte solo puede informar, no supervisar por cumplimiento de la sentencia. En la competencia inherente y la defensa del efecto útil, pues en estos fundamentos, la sentencia histórica de la resolución sobre la competencia en noviembre del 2003, Baena Ricardo, la Corte refuta contundentemente los argumentos de Panamá. Esos fundamentos jurídicos tenemos tres: el poder inherente. Todo tribunal con competencias jurisdiccionales tiene la facultad inherente de determinar el alcance de su propia competencia y supervisar que sus decisiones sean acatadas. En el 3, el effet utili, sin supervisión, las sentencias se volverían insumisorias. Los estados deberían garantizar los efectos propios de las disposiciones convencionales en sus jurisdicciones internas. Y en el punto número 3, la voluntad del tratado. En esta, pues, no es posible dar aplicación al artículo 65, informar a la OEA sobre los incumplimientos, si el tribunal no posee un mecanismo previo para evaluar, investigar y dicho cumplimiento. En síntesis diagnóstica, dos tipologías de resistencia estatal. Tenemos pues Trinidad y Tobago y Panamá. La naturaleza de la resistencia en Trinidad y Tobago, pues ruptura política, rechazo frontal. El mecanismo utilizado fue denuncia del tratado, según el artículo 78, ejecución de víctimas, contravenimiento de medidas provisionales y silencio procesal absoluto. Y el nivel de amenaza institucional insistencial demuestra el límite del poder coercitivo del derecho internacional frente a la fuerza coercitiva del Estado. En cambio, en el de Panamá, estamos hablando de una naturaleza de resistencia, fricción jurídica, cuestionamiento interpretativo y el mecanismo utilizado, representación de escritos formales impugnando la competencia posadjudicatoria, basándose en una lectura restrictiva del artículo 65. En el nivel de amenaza institucional sistémica, si triunfaba, reducía la Corte a un órgano consultivo sin dientes, despojando al sistema de su seguridad jurídica. El agujero negro del artículo 65, pues según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Asamblea General o OEA y la resolución del cumplimiento. El problema estructural es que la Convención no creó un órgano equivalente al Comité del Ministerio Europeo para fortalecer el sistema dependiendo de la Asamblea General de la OEA. El veto diplomático, en este caso, la CAF, opera bajo la regla del consenso. Basta con el que el Estado infractor se oponga a ser mencionado para que la OEA censure u omita la exhortación del cumplimiento. Y la laguna crítica en este caso depende exclusivamente del órgano político que cometería sentencias en víctimas del blindaje diplomático. La Corte necesita retener el control jurisdiccional para sobrevivir. El escudo institucional y la supervisión activa en la actualidad, pues según el artículo 69 del reglamento, tenemos informes estatales, audiencias de supervisión y observaciones de las víctimas. El mecanismo vigente del artículo 69, todas las reformas del
2009, la Corte codificó su poder inherente en un proceso riguroso, el triple filtro, informes periódicos del Estado, contratados con las observaciones directas de las víctimas y el dictamen de la Corte Internacional de Derechos Humanos. Las audiencias de supervisión desde el 2007 públicas y en el 2010 privadas, la Corte convocó a las partes para evaluar in situ los avances y cuellos de la botella. En casos activos, al mantener los casos abiertos, la Corte ejerce una presión jurisdiccional y continúa hasta el cumplimiento total de las reparaciones complejas. Las conclusiones, pues la seguridad jurídica como acción continua, la sentencia no es la final, no es el final. La seguridad jurídica no se perfecciona en el momento del veredicto, sino mediante su ejecución material efectiva en la jurisdicción interna. El dinamismo jurisdiccional, el principio pacta sunt servanda, requiere una defensa judicial proactiva. La interpretación evolutiva de la Corte salvó al sistema de la obsolencia política y la inoperancia política, pues la OEA no puede limitarse a ser una agencia de cooperación. Ignorar el desacato a los fallos de derechos humanos sofoca la razón de ser de la organización en realidad. Pues hacia un orden público interamericano, la visión de Manuel Ventura Robles para el futuro del sistema internacional de derechos humanos son tres: garantía colectiva, universalidad, independencia financiera. En la garantía colectiva, pues los estados partes no pueden ser espectadores pasivos frente al desacato de un par, se requiere presión diplomática colectiva y el contrato de control contra el estado infractor. La universidad ratificación integral de la Convención y aceptación incondicional de la competencia contenciosa del Corte para todos los miembros de la OEA y la independencia financiera, un financiamiento pleno y regular que no dependa de las donaciones voluntarias, asegurando la autonomía absoluta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso sería todo, estimado doctor. Muchísimas gracias por su atención.